Vamos a tomar contacto ahora sí aquí en Radio del Centro, en la 91.9, con Álvaro Sicarelli, él es analista político, a ver qué nos puede analizar de esta política actual, sí, y ya lo tenemos en contacto para charlar aquí en la 91.9 en Radio del Centro. David, Eduardo, los saludamos, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, analista político, a ver, ¿qué análisis puede hacer de nuestra realidad, sí, Álvaro, para arrancar así, para romper un poco el hielo de nuestra actualidad que estamos viviendo y que estamos atravesando como país? ¿Cuál es su mirada, su posición personal al respecto? Lo primero que nos tendríamos que preguntar qué aspecto de la realidad política argentina no es analizable y Claro. cuál no va camino a ser psicoanalizable. Porque realmente hay cosas que no sé si ya son más parte de el argumento de una película de Antonioni, de Fellini, de Buñuel, del surrealismo, del Claro. neorrealismo italiano, porque realmente hay cosas que yo ya ni me las puedo explicar. Creo que con esto ya te estoy dando una pauta Sí, de lo complejo y permanentemente emergente que es el sistema político argentino y las dificultades que tenemos muchos de nosotros para poder analizarlo de la forma más ¿no? imparcial y de la forma más abstraída de nuestros cuadrantes ideológicos, de nuestros vectores políticos y también de nuestros anhelos como argentinos, porque lo que nos pasa a muchos de nosotros es que más allá de la necesidad de buscar un análisis político que nos permita ver un norte detrás de la acción del oficialismo, de la oposición, de los sectores que si bien no son netamente partidarios, pero influyen, como son los medios de comunicación, como es el sector empresario, como es la intelectualidad y la academia, bueno, marcan el rumbo de este país y se hace cada día más difícil. Realmente estamos entrando en un cortoplacismo en el cual el lunes, ¿no? El próximo lunes es el largo plazo, sí. donde quienes deberían ser los funcionarios más formados en cualquiera de los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero los más formados, los más técnicamente sólidos, terminan haciendo mamarrachos al estilo como nuestro canciller, ¿no? Que acaba de coronar su paupérrima gestión como ministro de Relaciones Exteriores con este pase de comedia o tragicomedia de que habló con Biden, de que si hablaron, no hablaron, si le dijo, no le dijo, si le ofreció, no le ofreció, cosas que realmente yo nunca vi. Yo tengo casi 40 años, tengo una vida laboral de 21 años, 7 años vinculado al sector público, no de forma continuada, pero trabajando con importantes dirigentes políticos. Después, bueno, casi 14 años dedicado al sector privado, estuve vinculado a las relaciones diplomáticas y a la diplomacia como funcionario y tuve la suerte de conocer cancilleres, ex cancilleres, embajadores políticos de carrera y nunca vi, por ejemplo, como en el caso de Felipe Solá, un nivel de improvisación, un nivel de... Realmente, yo no sé si este señor asume, toma conciencia del importantísimo cargo que ocupa, no solo por la situación regional y mundial inédita que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus y con los conflictos que esto genera, ¿no? Sino además porque para un país como Argentina, que depende tanto, principalmente de su economía, de su inserción inteligente en el mundo, de su capacidad de abrir nuevos mercados para que los productos argentinos se exporten y principalmente productos con valor agregado, para que podamos también importar principalmente los bienes de capital que no se producen en Argentina, pero que son importantes para un proceso de crecimiento económico que nos lleve a la senda de desarrollo. Este señor hace lo que hizo, por ejemplo, con el tema Biden, pero también hay un montón de cosas para recorrer. Desde que está la pandemia, hemos generado conflicto con no menos de 10 países, casi todos del primer mundo, donde Argentina, o mejor dicho, la Cancillería argentina, manejada por Felipe Solá, arguyó posiciones contrarias a cómo ciertos países manejaron la pandemia, incluso diciendo que Argentina la manejó mejor, como por ejemplo Suecia, Mm. Finlandia, Taiwán, Chile, y que después se demostró lo contrario, y que tuvimos que recibir quejas formales de estos países por esta actitud antidiplomática,
por parte de Argentina, los posicionamientos claramente ideológicos e ideologizantes de Felipe Solá frente a cómo Jair Bolsonaro y su gobierno manejaron la crisis de la pandemia, diciendo que iban de camino a la catástrofe, y hoy Argentina está en números no solo relativos a la pandemia, o sea, de contagiados por habitante y de muertos por habitantes, peor que Brasil, sino que hoy Brasil está registrando un crecimiento, cerrando el año con un crecimiento del 7% del Producto Bruto Interno, siendo un crecimiento récord como no se veía en los últimos 20 años, lo que demostraría que tan mal no hizo las cosas Bolsonaro. Y sin embargo el canciller, que es el que más debería guardar, ¿no?, la compostura, tomar recaudos en lo que dice y cómo lo dice, se puso a hacer militancia política contra Bolsonaro. Yo no sé si lo hizo por orden de alguno de los dos copresidentes, no sé si lo hizo del copresidente Fernández o por orden de la copresidente Fernández de Kirchner. No sé quién le da la orden al canciller para decir lo que dice, pero esto hoy para mí, hoy en las circunstancias que está la Argentina, es uno de los ejes más preocupantes. La ausencia total de una política exterior y de una estrategia comercial externa, estratégica, valga la redundancia, proactiva y eficiente al servicio de las necesidades principalmente económicas que tiene la Argentina. La otra es también, ¿no?, el famoso, como lo llaman ahora, ¿no?, el ministro Sarasa, que es el doctor Guzmán, que no termino de entender si es ministro de Hacienda, si hace stand-up, qué es, porque las cosas que uno escucha, ¿no?, cuando agarran el micrófono, tienen un problema que la filósofa contemporánea Moria Kazan, llamaría algo así como síndrome de abstinencia de cámara y de micrófono, ¿no?, que están tan obsesionados por estar en el spotlight, ¿no?, ¿cómo se llama?, en el frontón, en las primeras planas de todos los diarios, que salen a decir cualquier cosa. Con tal de aparecer, salen a decir cualquier cosa. Así que bastante preocupado. Eso por el lado del oficialismo. Y por el lado de la oposición, bueno, digamos, la coalición Juntos por el Cambio, que se daba por muerta después de la salida de Mauricio Macri, ¿no?, de no haber sido reelecto, se mantiene unido, se encuentra en una situación de qué sector es el que predomina a la hora de diseñar la estrategia política, si el sector de las palomas o el sector de los halcones, ¿no?, el sector de Horacio Rodríguez Larreta, Monzó, Frigerio, María Eugenia Vidal, ¿no?, que es un sector más de centro moderado, un sector que busca el diálogo con aquellos que te están tirando bombas de neutrones todos los días, lo estamos viendo ahora con la quita de los puntos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, incluso ahora quieren seguir peleando, ¿no?, y declarando de la guerra a la ciudad con las cuestiones que tienen que ver con la transferencia de potestades en materia de administración de justicia, los famosos juzgados nacionales que tienen que ser trasladados, y por el otro lado el sector de los halcones, que sería liderado por Miguel Ángel Pichetto, Patricia Bullrich, una Elisa Carrió que va pendulando, ¿no? Un día es halcón, otro día es paloma, no sabemos bien dónde termina ubicada, pero los veo bastante unidos, por lo menos en la labor parlamentaria, en el posicionamiento conjunto en temas críticos. Y después una emergente centroderecha que está buscando su lugar, que está buscando su identidad, pero que me parece con una estrategia política que los va a llevar a fracasar como fracasaron en el 2019, ¿no? Y estoy hablando de gente que yo valoro, aprecio y rescato muchísimo. Desde Javier Milei, una excelente persona, un gran profesional, pero una persona que recién se involucra en política, José Luis Espera, que tengo muchísimo respeto intelectual y profesional, pasando por la gente del Partido Unidos, Adorni, Echevarnes, Potorno, Segré, Ricardo López Murphy, que los veo con muy buenas intenciones, pero muy desorientados, ¿no? Y parece que no pueden armar un frente común de centro-derecha que, a mi entender, debería, luego de unirse, construir una plataforma conjunta con Juntos por el Cambio para, bueno, poder, esto ya es una opinión personal y un deseo personal,
aniquilar electoralmente en el año 2021 al kirchnerismo y quitarle los quórums automáticos en todos los órdenes legislativos que hay, ¿no? A nivel nacional, provincial y municipal. Así que un poco este es el mapa de lo que veo en materia política. ¿Usted ve, digamos, a Esper, Milei, conjuntos por el cambio? No sé si yo los veo, yo espero creo que, repito, hay un imperativo categórico republicano en el cual Juntos por el Cambio y la centroderecha tienen que encontrar coincidencias básicas, son más las cosas que los unen que las que los desunen. Lo que pasa es que los que los dividen son cuestiones que tienen que ver más con los egos, con rencillas del pasado, y no estamos en una situación como para estar pasando o sea, que el límite de la unidad republicana sea cuestiones de índole personal y no de índole programática política. Ahora, yo por lo menos en lo personal brego por eso, brego por ese diálogo, brego por esa construcción y espero se pueda realizar de forma factible de acá en los próximos meses, ¿no? Ya estamos cerrando el año y marzo, abril empiezan las negociaciones de los frentes políticos de cara a las elecciones 2021. Sí, sí, por supuesto. Sicarelli, bueno, usted vivió ahí lo que fueron las últimas elecciones de los Estados Unidos, ¿no? Entre Biden, Trump, que, bueno, me hacía acordar en un momento a las elecciones, bueno, creo que menos la de 2019, sí, que se tiró más rápido la toalla, pero si no me hacía recordar alguna elección argentina acá, donde, bueno, todos ganan. Digo, ¿qué significa el hecho que Biden haya justamente asumido la presidencia de los Estados Unidos? A ver, ¿cómo puede repercutir en nuestro país desde su punto de vista? Todavía no la asumió. Tengo entendido que la asume el 20 de Claro, enero y tengo entendido que además no ha sido ni siquiera declarado presidente electo por el colegio electoral, por lo cual está ahí. es a lo que en política se llama presidente electo proyectado. Y si bien en los estados en los cuales Donald Trump ha antepuesto acciones judiciales para impugnar las elecciones, bueno, no le estarían dando la razón, todavía igual le queda a la Corte Suprema de Justicia para, ¿no?, anteponer algún recurso de revisión de la elección, pero bueno, vamos a Sí. suponer que todo llevará a que efectivamente Joe Biden sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Para Argentina, mira, yo lo grafico así. Durante el gobierno de Cambiemos, durante el gobierno de Mauricio Macri, que tenía una política exterior, digamos, proamericana, prooccidental o enmarcada dentro de la alianza con las grandes democracias del mundo, Argentina dejó de ser Burundi para la agenda norteamericana, que era lo que con el gobierno de Cristina éramos, Burundi, para pasar a ser, no sé, Lituania, digamos, Lituania, cosas así. Se va Mauricio Macri y ahora somos Biafra para la agenda de, quizás gente que no debe recordar que es Biafra, para la agenda norteamericana. Somos absolutamente eludibles, no tenemos ningún tipo de ascendencia ni incidencia en la agenda regional y global de los Estados Unidos, gobierne Donald Trump o gobierne Joe Biden. ¿Por qué? Porque obviamente para la visión mundial de los Estados Unidos, hoy es importante de cara al Atlántico Brasil y de cara al Pacífico Colombia y Chile. Estamos hablando de Sudamérica, ¿no? Ni hablemos de México, que ya es otro tema aparte. Pero si hablamos de Sudamérica, los tres países que para Estados Unidos son importantes de cara a su política exterior de mediano y largo plazo son Brasil de Bolsonaro, Colombia por ser no un dique de contención en la crisis venezolana, y además gobernado también por un gobierno de centro democrático, centro derecha, y Chile, que más allá de los conflictos internos que está viviendo, todavía sigue siendo un elemento clave de la política norteamericana de cara al Pacífico, de cara a las economías del Pacífico, del Asia Pacífico. Así que nada, no creo que haya, yo creo que incluso el embajador norteamericano
en Argentina que elija a Biden, por ejemplo, si es confirmado como presidente electo, va a ser uno de los últimos que elija. Biden va a estar más preocupado por elegir... y encima con este escándalo que acaba de pasar, bochornoso, bochornoso, si algo faltaba, la guinda al desastre que refleja Argentina de cara al establishment de Estados Unidos, bueno, no sé, muy preocupado estoy, muy preocupado. Una pregunta que me surge ahora, ¿no? Bueno, no sé si analizando la actualidad política argentina, no sé si puedo llegar al análisis, pero sí que o sea, esta sensación de que por ahí el peronismo está desunido, sí, tal como pasó en 2017, pero después se juntó en 2019 con el Frente de Todos y termina ganando, digamos, lo que es Nación, provincia de Buenos Aires, etcétera, ¿no? Digo, ahora parece otra vez que está desunido para 2021. ¿Es una especie de estrategia o es, bueno, para las legislativas juguemos libres y después para cuando llegan las presidenciales nos juntamos? ¿Tiene alguna opinión formada al respecto? Voy a recordar una frase de Antonio Cafiero, o sea, el abuelo de nuestro jefe de gabinete. Él decía, el peronismo es una bolsa de gatos. Cuando todos los que la observan creen que adentro nos estamos matando, en realidad nos estamos reproduciendo. Y que como para muestra basta un botón, podemos ver lo que sucedió en Río Cuarto, ¿no? Algo que parecía imposible, como un acuerdo político entre el kirchnerismo y el PJ de Schiaretti se consolidó, fue, ¿no? Sí. Algo que sucedió y logró la reelección del intendente Llamosas. Si bien Juntos por el Cambio mejoró en 4 o 5 puntos su elección en relación a 4 años anterior, si no hubiera existido esa unión, probablemente el intendente no hubiera sido reelecto, lo que demuestra es que el peronismo, frente a la potencial derrota, se olvida de cualquier inquina interna, se olvida de cualquier lucha de facciones y, como siempre digo, el peronismo no es un movimiento político, el peronismo no es, mucho menos un partido político, el peronismo es una maquinaria perfectamente aceitada y estructurada, dedicada a tomar el poder, retenerlo y reproducirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando están por perderlo, la maquinaria empieza a funcionar de nuevo y todos aquellos que parecían enemigos acérrimos, irreconciliables, recordemos las cosas que ha dicho Sergio Massa y Alberto Fernández de Cristina, ¿no? Durante tantos años y de repente, un día para el otro, todos alineaditos detrás de un frente que, bueno, obviamente no, de cara a las elecciones de 2021 puede perder porque no tiene mucho que ofrecer. Va a ser muy difícil que Alberto Fernández y su copresidenta puedan mostrar resultados económicos, puedan mostrar, no sé, obra pública, puedan mostrar, porque de acá, ¿cuánto quedan a las elecciones? Menos de un año, va a ser bastante difícil, pero no hay que subestimarlos. Siempre considero que al peronismo, cuando gobierna y cuando es oposición, sigue siendo el peronismo, no cambian, no cambian. Eso sí, a diferencia del famoso peronismo republicano que lidera Pichetto junto con muchos ex menemistas, dualdistas o peronistas devenidos militantes del PRO, exceptuando ese sector, hoy por hoy en este gobierno nacional está todas las expresiones del peronismo, todas. El peronismo clásico de los gobernadores y los intendentes, la CGT, los sindicatos digamos, más revolucionarios o combativos, los movimientos sociales, la intelectualidad progresista que lo ve con simpatía, por lo cual esto puede ser que sucedan dos cosas, o el peronismo actúe como la orquesta del Titanic, que sigue tocando sus instrumentos hasta el último momento en el que el barco se hunde por completo, o como sucede, ¿no? Cada vez que se hunde un barco, los primeros que se escapan, ¿no? Las primeras que se escapan ya sabemos quiénes son, ¿no? Cuando se hunde el barco, las que huyen por tirante y quizás le sueltan la mano, no sé, son estas cosas que pasan en la política argentina. A mí me gustaría
quizás tener un análisis, digamos, más mesurado, un análisis más académico, pero realmente estos hechos que yo estoy planteando son reales, no me los invento. Uno ve y escucha cosas por parte de nuestra dirigencia política y de los dos sectores, pero principalmente en el oficialismo, que donde vemos hechos que, repito, son de una película de terror de clase B. El intento de aprovechamiento político del sepelio de Diego Armando Maradona es la demostración de la deriva de este gobierno, porque lo que quisieron hacer con el sepelio de Diego Maradona era una remake low cost del sepelio de Néstor Kirchner. 2, 3 o 4 días de colas interminables de personas pasando frente al féretro de Diego Armando Maradona, pero por sobre todas las cosas, avivando al presidente y a su copresidenta, que era lo que buscaban, y lo pudimos ver muy bien cuando el presidente baja del helicóptero y lo primero que hace es irse a sacar selfies, porque lo que estaban buscando era eso, que los aplaudan. ¿Y cómo terminó esto? En una hecatombe, en una batalla campal en Plaza de Mayo, el presidente primero en el balcón pidiendo con las manitos así paciencia y después con un megáfono en las rejas, esta cosa, la casa militar totalmente desbordada, que es la que tiene que asegurar, ¿no? La integridad física del presidente, del vicepresidente y de los funcionarios de gobierno. No había coordinación y tuvo que ser la policía de la Ciudad de Buenos Aires la que ponga orden en la calle, cuando estaba encima sujeta a las decisiones de un comando que administraba o gestionaba o dirigía la ministra de Inseguridad, Sabina Frederick, que a su vez salió atacada por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que cosas que yo nunca creí que las iba a ver, y las estoy viendo, y con un nivel ¿no? Es tan descarnado todo, que uno no puede entender. Además, gente experimentada en política, pues no estamos hablando de gente que nunca gobernó. Alberto Fernández, un político de raza, me puede caer bien, mal, político de raza, fue jefe de gabinete, fue legislador, ¿no? Fue el factotum del triunfo de Néstor Kirchner. Felipe Solán, no hubo gobierno ni cargo por el que no pasó. Tenemos nada, pero bueno. Sí, quería preguntar, bueno, hay algunas cuestiones más que andan dando vueltas y que queremos aprovechar para preguntar. Primero, bueno, si bien hay diferentes vertientes, ¿no?, que hoy están conformando Juntos por el Cambio, se mantiene, digamos, esta coalición pese a la derrota, sí, que por ahí podría haber repercutido más o generado algún que otro revuelo más importante. Si bien hay declaraciones cruzadas, como las hay en todo espacio político, pero bueno, ¿se ha logrado mantener esto, digamos, le llama la atención o presentía que podía ser así? No me llama la atención. Creo que justamente la experiencia del gobierno, tanto de los aciertos como de los errores, llevó a que esta unidad operativa se sostenga. Ahora me parece que hay una unidad identitaria todavía en conflicto, producto de ciertos sentimientos de culpa por los errores de la gestión, y por otro lado, por temor a que algunos dirigentes los tachen de tal o cual cosa. No hagamos esto porque nos van a tachar de fascistas, derechistas, procesistas, que yo. No hagamos lo otro ni lo digamos porque nos van... A ver, acá hay algo muy claro. Mañana, Mauricio Macri, Larreta o Patricia Bullrich descubren la vacuna contra el HIV o contra el coronavirus, y el kirchnerismo y el progresismo argentino los van a seguir tachando de fascistas, procesistas y de antipatria y todo, porque no hagan lo que hagan, lo hagan bien, lo hagan mal, el 30% del electorado argentino, que es rabiosa y furibundamente kirchnerista, cristinista, aborrece todo lo que haya estado cerca o surgido alrededor de la figura de Mauricio Macri. Y estas personas no contemplan ningún matiz, no lo contemplan. De la igual manera que en los sectores anti-K, pero aún así, los que hoy tienen responsabilidad de gobierno a nivel nacional son ellos.
Y uno escucha a los dirigentes de la Cámpora, que ya dejaron de ser jovencitos, porque todos tienen 40, 45 años, con una mística apagada, con un discurso vintage, con hasta como con una pérdida de brújula, y lo único que saben hacer es ataque, 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 ataque. Porque no tienen otra estrategia. Y yo creo que van a fracasar. Y es ahí donde Cambiemos se tiene que reformular, construir definitivamente una identidad política, económica y cultural sin culpas, a mi entender, del centro a la derecha, y sumar a todos aquellos que tienen que venir a hacer bien todo lo que Macri hizo mal. Porque Macri hizo muchísimas cosas bien y muy bien. La política de seguridad, la política de defensa, la política de transporte, la obra pública, incluso la política de transparencia. Nosotros estábamos en todos los índices de transparencia en el puesto número 124, y cuando Mauricio Macri dejó el gobierno, lo dejó entre el puesto número 40 y 45, un ejemplo que doy, la política energética, pero fue un desastre en materia macroeconómica. Entonces, lo que tiene que construir Cambiemos es el fortalecimiento de la identidad sobre la base de todo lo que hizo bien y muy bien Macri, sumando todo el capital humano y las ideas de aquellos que vienen a hacer bien y muy bien todo lo que Macri hizo muy mal. La unión de Cambiemos con la centroderecha, esa es la construcción que tienen que hacer. Ahora, eso implica, repito, dejar de lado egos, ofensas, susceptibilidades del pasado, y una vocación de construcción política basada en el realismo, el pragmatismo y políticas claras. No hacer demagogia, no hacer focus group, no creer que todo es las redes sociales, el 360 y todo. Y trabajar desde ahí. ¿Es fácil? No. ¿Es complejo? Sí. ¿Es posible? Muy posible hacerlo. Sicarelli, que quiere salir a jugar ahora es Moreno también. ¿Cómo lo ve a Moreno en la cancha? Guillermo Moreno, a ver, yo le quiero decir algo claro a la gente. Guillermo Moreno, Santiago Cunio, Bernie son inventos de Cristina para sacar votos por derecha. Cristina crea esos monstruos. Cristina es una gran estratega para la política basada en la destrucción del otro, y no le va a temblar el pulso ni va a tener prurito alguno de crear monstruos que hasta la puteen a ella, la insulten a ella. ¿Por qué? Porque ella es una gran estratega y sabe que en la provincia de Buenos Aires van a perder muchísimos votos de peronistas, de centro, de derecha y de independientes, producto del descalabro total del gobierno de Kichilov, del economista que nunca leyó un libro, según sus palabras, y de la crisis económica. Entonces está construyendo discursos de derecha para ver si pueden poner algún candidato en la provincia que pueda ser competitivo contra el candidato de la oposición, sea cual fuera. Así que no, Moreno, todo eso son todos fantoches que crea la señora para inventar que hay un peronismo de derecha que se le opone a ella, pero en realidad ella los va a presentar, los va a hacer entrar a la Cámara y después de nuevo los va a reunir, como hizo ese trabajo desde el año 2007 en adelante Roberto Labaña, al servicio del PJ y del kirchnerismo. Mostrarse como opositor para después reunificarse al PJ. Y ni hablemos Sergio Massa, ¿no? La última que le hago, Sicarelli, para usted, digamos, por lo que estuve leyendo algunas entrevistas ahí que concedió, digamos, la apuesta es un gran polo republicano. Esto sería, digamos, como para, bueno, salir de esta situación y mirar el futuro. Exactamente lo que acabo de explicar recién, la suma, ¿no?, de Sí. todo lo que hizo bien y muy bien Macri con todos aquellos que tienen que venir hacer bien y muy bien todo lo que Macri hizo muy mal. Es aplicar también el criterio que aplicaron ellos con Cristina. Solo con Macri no se gana y sin Macri se pierde. Sí. A mí me pasa que en Pero Argentina... sobre la base de una identidad política, económica, social y cultural programática, realista, sin culpas y practicable. Esta es la clave. Bien. A mí me pasa que en Argentina... No sé si es una sensación mía personal o habrá alguien que coincida conmigo, después lo sabremos, ¿sí? Por ahí, bueno, recién lo que dijo al principio de la charla, lo de psicoanalítico me puede pasar a mí. A mí me da la sensación de que estoy viviendo en un déjà vu constante.
Sí, estoy no sé, el día de la marmota se me repite una y otra vez acá Un en eterno Argentina. loop, un Claro, eterno loop. porque es una cosa de que, bueno, arranco un programa en 2020, hablamos de inflación, bla, bla. Arranco en el 2021, en 2019, en 2017. O sea, cada vez que charlo con alguno de ustedes, y seguramente quizás en 2021 estemos charlando y probablemente caigamos sobre lo mismo, ¿no? Y es como que nunca salimos de ahí. Pero bueno, es una cosa que me pasa a mí, ¿eh? Nos pasa a muchos. Claro. Bueno, agradecerle muchísimo por el tiempo, la verdad que le hemos robado bastante. Sí, No, por bueno, favor. y para que nos ayude a entender, ¿no? Todo este contexto, esta coyuntura política que tenemos en la República Argentina y cómo jugamos también con el mundo y para el mundo, ¿no? Ha sido un placer y a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos charlando entonces con Álvaro Sicarelli, analista político, dejando muchas cosas en claro, sí, desde su punto de vista, desde su óptica, desde su parecer, su criterio en relación a, bueno, cómo estamos viviendo este momento político en la República Argentina y también cómo nos relacionamos, sí, últimamente con el mundo. Esto es lo que me pasa a mí, sí, de estar en un déjà vu constante, de levantarme mañana y sé que con todas estas cuestiones, a esto me refiero, es lo mismo que ayer. Si es el día de la marmota, no sé si vieron esa película, si no la vieron se las recomiendo, está muy buena.